¿Y eso por qué? Ay, no sé, duplicarte. No, pero siempre se puede llegar a un acuerdo. Y si no, pues las prioridades. Definir las prioridades y ver qué es lo realmente pues, qué es lo que realmente es prioridad. Listo, chicos. ¿Cómo les fue ayer? ¿Qué tal su día? Aparte, mm, les iba a decir yo, ¿cómo más les fue? ¿Algún comentario, sugerencia, oportunidad de mejora? ¿Tú? Wait for me. Bueno, ayer estuvimos viendo ejercicios de límites, pero en este caso de límites asociados a obtenerlos mediante el llamado teorema de la emparedad. Nota, no sé si ese teorema tiene la misma nombre en México, pero en colombiano se conoce como el teorema de la emparedad. Yo creo que eso ya quedó claro, ¿cierto, chicos? ¿Listo? Bueno, ahora, entonces todavía continuamos con tema de límites, pero vamos con, esperen un segundito, yo acá acepto a alguien por acá, listo. Entonces seguimos con el límite, pero antes de pasar, bueno, entonces seguimos con el tema del límite, si es existencia del límite, del límite. Listo. Entonces, habíamos dicho, la primera de las propiedades de los límites era que si el límite existe, es único. O sea, por diferentes caminos siempre vamos a encontrar el mismo límite. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprobar para que un límite exista es que por todos los caminos que nosotros evaluemos, siempre va a ser, el límite va a ser el mismo. Entonces, terminemos en este caso. El límite de x cuando y tiende a 0,0, x como y tiende a 0,0 de x sobre x más y, ¿existe o no existe? ¿O no? Es la primera que tenemos que definir. Entonces, si nosotros evaluamos en este caso el límite, como hemos hecho en otros casos, me da 0,0, ¿sí? Evaluamos el límite. Evaluando el límite, este va a tener que será igual a, ¿listo? A 0,0. Es decir, una indeterminación, y esto no nos permite decir nada, ni que existe, ni que no existe. Simplemente es una indeterminación. Entonces, tenemos que evaluarlo de otra manera. Fíjense que aquí no me dice demuestre que es igual a 0, como en los casos que vimos ayer. A mí me dicen decida si existe o no existe. Entonces, vamos a partir de las siguientes características. Vamos a buscar caminos. Entonces, el primer camino que vamos a buscar es acercándonos por el eje X. Entonces, vamos a buscar que, por ejemplo, cuando y es igual a x y nos vamos a acercar. Entonces, cuando y es igual a x, este límite me queda de la siguiente forma. Límite de x, y cuando tiende a 0,0 en este caso va a ser igual a x sobre x más x, lo cual se convierte en el límite, en este caso, dependiente solamente de x cuando x tiende, en este caso, a 0, de x sobre 2x. Podemos cancelar, esto finalmente me va a dar igual, que va a ser el límite cuando x tiende a 0 de un medio. Y el límite de una constante pues será una constante. Si el límite existe, debería ser igual a un medio. Busquemos por otro camino. ¿Cuál otro camino? Acercándonos solo por el eje X.
es decir, cuando y es igual a 0. Entonces, cuando y es igual a 0, nos vamos a acercar solo por el eje X. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Límite, cuando X, Y tiende a 0,0 de X sobre X. ¿Listo? En este caso, o de X más 0. De X más 0. Es decir, el límite cuando X, Y tiende a 0,0 de X sobre X. Es decir, el límite cuando X, Y tiende a 0,0 de 1. Y sabemos que el límite de una constante es una constante. Ahora, ¿un medio es igual a 1? Pues no. Entonces, el límite en este caso no es único, no es el mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el límite no existe. ¿De acuerdo? Listo, preguntas. Listo. Si por uno de los caminos el límite es diferente, ya el límite no existe. Listo, ahora vamos por el ejemplo número... Señor. ¿Cómo escogemos qué valores usar? O sea, por ejemplo, digo, el X, o sea, que sean iguales, yo creo que es 1, ¿no? Pero después, por ejemplo, para el 0, pues escogí el 0 porque el primer límite que nos preguntan es 0,0 o... Listo, escojo ¿Cómo escoger esos valores? Escojo los más fáciles, o sea, primero empiezo con los más fáciles y después, si con los más fáciles no me da, pues me voy haciendo como los más complicados. Hay una lista que de hecho pensaba llegar al final de la clase, pero bueno, adelantémoslo. Entonces hay una lista de cómo escoger los límites. Entonces, primero, partimos en principio de escoger de tal forma, x,0 o y o 0,y. Es decir, yéndonos por uno de los ejes. Listo, esos son los primeros que tenemos que evaluar. Por ejemplo, si yo escogiera 0,y, este no será un límite conveniente porque me da 0 sobre cualquier cosa y eso ya no es conveniente, pero aún así hubiera servido porque ahí me da que el límite es igual a 0 y 0 es diferente de 1. Luego está de que yo escoja el caso de x y x, es decir, cuando y es igual a x. Este es el segundo camino que nosotros tenemos que evaluar. ¿Listo? Luego está cuando tengo x, m de x. Es decir, y es igual a m por x, donde m por x puede ser cualquier número, cualquier número que pertenece a los reales. Lo que voy es acercándome en una recta, pero con diferente pendiente. Listo, el siguiente sería tipo x, f de x. Entonces, en este caso, y es igual a una función f de x. ¿Cuál? La que sea conveniente. En este caso depende de qué. Y vamos a hacer un ejemplo. Estas son ya para estrategias mucho más ¿cómo llamarlo? Estrategias mucho más complejas, pero igual funciona como esta característica. ¿Qué función? La que sea conveniente. En este caso depende de si nos conviene más que sea x al cuadrado, si nos conviene más que sea seno de x, si nos conviene más que sea, bueno, depende si nos conviene que sea x al cubo, si nos conviene que sea una recta, hay muchas. Y la última que sea f de y, y. Es decir, que x sea igual a, o sí, que x sea igual a una función de y. ¿Listo? Estas son las diferentes formas en las que yo puedo escoger. Voy desde la más fácil hasta la más difícil, siendo la más fácil las que puse de primerito, fácil, más fácil, hasta las más difíciles. Ay, difícil, ¿listo? Menos. Listo. Así más o menos es como yo escojo el criterio para saber qué caminos voy a determinar. ¿Sí respondí tu pregunta, Emilio? No, sí, perfecto.
Gracias. Listo, ahora, desde la más fácil, si yo me voy por acá, por ejemplo, si yo hubiera escogido, voy por aquí más abajito, si yo hubiera escogido, por ejemplo, cuando x es igual a 0, entonces me queda límite cuando x, y tiende a 0,0 de 0 sobre 0 más y. Es decir, límite igual. Voy a hacer un pasito extra, pero no es necesario. De 0 sobre y. Cualquier cosa que yo divido 0 sobre cualquier cosa, eso sí existe y va a ser igual a 0. Un medio es diferente de 0 y 1 es diferente de 0. Sigo llegando a la misma conclusión. El límite no existe. ¿Sí respondo a tu pregunta, Emilia? Sí, o sea, ya con que una nos dé diferente, ya no existe, Ya ¿verdad? pare de contar. Ya con que nos dé una diferente, ya ese límite no existe. Bye. Sigamos para el siguiente ejercicio o sigamos con nuestra vida. ¿Listo? Vale. ¿Alguna Gracias. otra duda? Acuérdense que esto por aquí. Yo lo pensaba dar al final de la clase, pero ya me preguntaron por esto antes. Es como mi criterio para saber si... ¿Listo? Listo. Igual vamos a hacer otros ejemplitos para ver cómo evaluar esa parte. ¿Listo? Hoy subí las notas, ya subí todas las notas de varios días. Es que, ¿se acuerdan que me había quejado que estaba haciendo internet? Pues ya llegó el internet. Me quejé por todos los lugares habidos y por haber, y ayer me estuve quejando todo el día por Twitter, y parece que funcionó. Porque ayer mismo me vinieron a arreglar el internet en Twitter. Estaba yo en modo así de esa gente molesta en Twitter que pelea por todas. Estaba yo peleando con la gente de Telmos ayer por Twitter. No, está terrible, en serio. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que tengo preparado es una función, en este caso de 3 variables. Entonces, determine si f en este caso, bueno, el límite cuando x, y, z tiende a 0,0,0 de x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿existe o no? Listo. Entonces, vamos a ver cómo es el rollo. Entonces, primero empecemos por la parte más facilita. Listo, empecemos porque y es igual, bueno, si por y, bueno, por x es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, tenemos que límite de x, y, z tiende a 0,0,0 de 0 sobre y cuadrado más z cuadrado. Sabemos de que ese límite finalmente es igual a 0. Ahora, tenemos que evaluar otro camino. Con un camino no es suficiente, tenemos que evaluar al menos 2 caminos, mínimo. Vamos con el siguiente, cuando y es igual a 0. Listo. Fíjense que cuando y es igual a 0, este como tanto no me conviene porque me va a dar x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Hagamos una conveniencia cuando y es igual a 0 y cuando z es igual a 0. Igualemos a 0 los otros dos valores. Entonces me va a dar límite de x, y, z tiende a 0,0,0 de x cuadrado sobre x cuadrado. Esto es igual al límite, ahí lo voy a copiar, me da huevo. Copiar, pegar, no voy a escribir todo esto. Esto es igual al límite 1. Ahora, y el límite de una constante es igual a una constante. 0
es diferente de 1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que ese límite no existe. No existe. Siempre empecemos por el camino más fácil y luego lo vamos a ir subiendo a caminos más difíciles. ¿Listo? Dudas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora. Evaluemos esto de acá. Ejemplo. Determine el límite cuando x tiende, x, y tiende a 0,0 de x al cuadrado más y cuadrado sobre x más y, sobre x por y, ¿existe? Ay, chis, ¿existe o no? Listo. Entonces, lo primero que hacer es por los caminos más fáciles. Entonces, si lo hablamos, eso me da 0 sobre 0 en determinación, entonces tenemos que buscar caminos. Ahora, si nosotros hacemos que x es igual a 0, por ejemplo, si hacemos que x es igual a 0, eso me va a dar 1 sobre 0, eso no lo puedo determinar. O más bien me va a dar que ese límite tiende a infinito y no existe. ¿Listo? Miremos. Bueno, esto es un buen ejemplo. Cuando x es igual a 0 me da que el límite cuando x, x, y tiende a 0,0 de y cuadrado sobre 0, ese límite me va a dar que es igual a infinito. Acuérdense que el límite infinito es como si no existiera. Ese límite no existe. Si evalúo lo mismo cuando y es igual a 0, me va a dar lo mismo. Me va a dar de este vuelo. Límite de x, y de 0,0 de x cuadrado sobre 0 me va a dar lo mismo que el límite no existe. Déjenme terminar de explicar algo. Listo, evaluemos uno. Evaluemos qué pasa cuando y es igual a x. Listo, déjenme explicar un momentito esto. ¿Se acuerdan que era la otra? Entonces, cuando y es igual a x, esto me va a dar el siguiente vuelo. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más x al cuadrado sobre x por x. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de 2. Esto es igual a 2. Desde aquí yo pude haber determinado que el límite no existe. Cuando en uno de mis caminos el límite no existe, en general el límite no va a existir. Les pido un segundo. Evalúen por otro camino. Cuando y es igual a 2x, ¿qué valor les da? Les va a dar diferente también. Desde aquí podíamos determinar esto. No se los había dicho, pero pues ya. Ahora, nuevamente, cuando por uno de los caminos el límite no existe, el límite de toda la función no existe. Bueno, averigüen por aquí cuánto me da el límite cuando y es igual a 2x. Unos minutitos para que lo determinen ustedes, que unos 4 minutitos, pues, aunque es mucho más de lo que creo que se demoran, pero con 4 minutitos.
5 medios, exactamente. Entonces, ese límite es igual a 5 medios. ¿Alguna duda por qué da ese límite igual a 5 medios? Espero que no. Entonces, ese límite finalmente, ese límite, cuando x es igual a 0, me da 5 medios. Nuevamente, 2 es diferente de 5 medios, ese límite no existe. Si por un camino me da que no existe o me da dos valores diferentes, el límite no existe de plano. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias, oportunidades de mejora. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplito. Entonces, determine si el límite cuando x, y, z tiende a 0,0,0 es de x cubo menos y cubo más z cubo sobre x, y y z, ¿existe o no? Listo, evaluemos. Cuando, por ejemplo, ustedes evalúan cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, me va a dar el límite cuando x, y, z tiende a 0,0,0. Esto me va a dar de menos y, bueno, sí, menos y cubo más z cubo sobre 0. En general ese límite me va a dar que tiende o que es infinito, pero ese límite me da infinito que básicamente es que no existe, ya que puedo concluir que ese límite claramente no existe. Listo. Vamos con un ejemplito más de este vuelo. Permítame un segundito, reviso por aquí las notipaulas. Eso no, que se me fue. Listo. Ejemplo. Determine si el límite cuando x, y, z, y tiende a 0,0 de x sobre x cuadrado más y cuadrado igual, ¿existe o no? Entonces vámonos por los caminos más fáciles. Primero, cuando x es igual a 0. Listo. Cuando x es igual a 0 me da que el límite de x, y cuando tiende a 0,0 es igual a 0 sobre y cuadrado. Es decir, esto es igual a 0. Ahora, vamos a ver con y es igual a 0. Y es igual a 0 me da que el límite de x, y tiende a 0,0. Todo esto me va a dar 0 sobre x cuadrado. Este límite es igual, o sea, en principio sería igual a 0. Fíjense que encontramos por dos caminos diferentes que es igual a 0. Probemos por un camino alterno. Entonces, en este caso, cuando y es igual a x. Miremos a ver. Límite, cuando x tiende a 0, de. Entonces, esto me queda x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado. ¿Sí o qué?
Yo ya había hecho creo que la cagué aquí, pero bueno. Entonces esto me va a dar que es igual a límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Es decir, me va a dar que es el límite cuando x tiende a 0 de 1/2. Ahora, esto es igual a 1/2. 0 es igual a 1/2. 0 es diferente de 1/2. Por lo tanto, ese límite no existe. Venga, aquí me equivoqué. Iba a escribir otro límite, pero ya lo habíamos hecho. Pero ya luego me di cuenta que lo escribí mal. Ejemplo, lo mismo, determine si existe límite cuando x, y tiende a 0, 0 de xy sobre x cuadrado más y. Listo, ya, ahorita sí. Ese sí, tomemos los caminos fáciles. Entonces, cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, esto me va a quedar del siguiente tipo. Límite de x, y tiende a 0, 0 de 0 sobre y. Este límite es igual a 0. Si hacemos cuando y es igual a 0, me va a dar lo mismo. Me va a dar que el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 es igual a 0 sobre x cuadrado. Fíjense que aquí aparentemente el límite es igual a 0. Busquemos un camino más. Cuando y es igual a x. Entonces, límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de x por x sobre x cuadrado más x. En este caso me va a dar que es igual a límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cuadrado sobre x. No, perdón, cuando x tiende a 0. Cuando x, porque ya aquí solamente depende de x, sobre x cuadrado más x. Listo. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x sobre x más 1. Entonces, este límite me va a dar de tipo 0 sobre 1, es igual a 0. Fíjense que por 3 caminos me da el mismo límite. Eso me da la tentación de que tal vez el límite sea 0. Probemos con el teorema del emparedado, a ver si el teorema del emparedado nos puede ayudar a hacer esto. La pregunta es ahorita, si el límite existe, debe ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Entonces, comprobarlo me dice que 0 es menor o igual que el valor absoluto de x por y sobre x cuadrado más y. Y menos 0 debe ser menor o igual que una función h de xy. ¿Listo? Cuyo límite también sea igual a 0. Entonces esto me va a quedar que 0 es menor o igual que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y sobre el valor absoluto de x cuadrado más y. En este caso, no hay una forma en la que yo pueda, una igualdad a la que yo pueda determinar o encontrar h de x. Entonces, no hay forma de encontrar h de x. Hasta el momento, h de xy. Hasta el momento, no tengo una forma para determinar ese límite, si existe o no existe. Ni los caminos, ni el emparedado me puede servir. Entonces, vámonos un momentito a lo que preguntó hace un momento Emilio. Fíjense que yo le he dado que la forma más difícil es determinar x de f de x o f de y. ¿Listo? Vamos a hacer esa parte más. Tenemos que encontrar un camino que nos confirme si existe o no existe. Entonces, vámonos otra vez a mi función. Entonces, mi función es f de xy es igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Yo tengo de alguna forma que quitarme ese
este denominador que está aquí, que es el que me está generando problemas. Entonces, aquí sí por trampita, y yo ya tengo este ejercicio preparado de antes, por trampita voy a utilizar la siguiente opción. X, x cubo menos x cuadrado. ¿Por qué escogí esta? Escogí porque al poner x cuadrado puedo quitar esta x cuadrado. Y al tener también una x al cubo puedo cancelar más adelante x al cubo. Es trampita. No les voy a poner estos ejercicios tan difíciles porque hay que tener más bien mucha como que malicia para determinar esos ejercicios. Entonces vamos a hacer que y es igual a x cubo menos x cuadrado. Entonces con este camino, el límite me queda cuando x tiende a 0 de x al cubo menos x cuadrado sobre x cuadrado menos x al cubo menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 menos x a la 3 sobre x a la 2 menos, wait for me, ay, espera que yo estoy poniendo una y que no va. ¿Listo? Listo. Menos x al cubo más x al cuadrado. No más. Sorry. Aquí me equivoqué yo poniendo. Listo, ya. No me equivoqué ya escribiendo pasando de acá a acá. Sorry por eso. X al cubo menos x al cuadrado. ¿Listo? Esto me va a quedar límite de cuando x tiende a 0 de x al cubo factor de x menos 1 sobre, si ustedes se fijan, x al cuadrado se cancela con x al cuadrado. Y este era el propósito de poner esta x al cuadrado acá, para poder cancelarla con esta. Y el x al cubo, pues poder mantener x al cubo para cancelarla más adelante. Esto me va a quedar x al cubo. Cancelo estas con estas y me dan límite cuando x tiende a 0 de x menos 1. Ese límite particularmente es igual a, o reemplazando me da igual, que es 0 menos 1, es decir, menos 1. Nosotros por aquel antes habíamos encontrado que el límite es igual a 0 y aquí encontramos que el límite es igual a menos 1 con un camino un toque rebuscado, pero que existe. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan dos límites diferentes? El límite no El existe. límite no existe. El límite no existe. Entonces 0 es diferente de menos 1, por lo tanto el límite no existe. Vamos a ver otro ejemplito de estos y ya me paso a otra cosa. Bueno, a otra cosa, pero que tiene que ver. No se, venga, les dejo copiar porque luego me dicen, maestra, no deja copiar. Listo. Ya les subí las notas del lunes y el martes al Classroom. Sí, ya vi, maestra, gracias. También les subí un taller de funciones vectoriales de una variable. Ya les subo un taller de funciones vectoriales de varias variables. Pero no tienen que hacer todos los ejercicios, escojan múltiplos de 3, múltiplos de 4. No mentiras, en estos días que tengan más tiempito, en una notita les escribo cuáles son los ejemplos, los ejercicios recomendables para que hagan, ¿vale? Porque sí está un toque largo. Vamos con otro ejemplo. Entonces, ¿cuáles que eran? Me perdió, ya lo encontré. Determine si el límite
cuando x, y tiende a 0,0 de xy cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4, ¿existe o no? Listo, empecemos con los facilitos. Entonces, cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. En el primer caso me va a dar que el límite de x, y cuando tiende a 0,0 es igual a 0 sobre y a la 4. Entonces, tentativamente este límite es igual a 0. Cuando el límite de x, y tiende a 0,0, esto me va a dar que 0 sobre x al cuadrado es igual a 0. Tentativamente este límite es igual a 0. Hagámosle con un límite más cuando y es igual a x. ¿Listo? Entonces, cuando y es igual a x, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x por x al cuadrado sobre x al cuadrado más x a la 4. Entonces, esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre x a la 2 factor de 1 más x al cuadrado. Entonces, finalmente, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, evaluando este límite me va a dar 0 sobre 1, que es igual a 0. Aparentemente este límite existe. ¿Listo? Entonces, vamos a confirmarlo con el teorema del emparedado. Vamos a confirmarlo con la siguiente parte. Y si existe, es 0. Entonces, 0, valor absoluto de x, y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la 4, menor que 0. Debe ser menor o igual que h de xy. Entonces, tenemos que encontrar una función h de xy que sea mayor que esa función como tal y que aparte de eso, su límite sea igual a 0. Entonces, nos vamos con la primera parte. Menos igual que y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Entonces, esto vendría a ser igual a 0 menor o igual que valor absoluto de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la 4. Aquí no hay mucho que podamos hacer porque acuérdense que la desigualdad dice que x es menor o igual que x más y. O x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado. O valor absoluto o x al cubo es menor o igual que x al cubo más y al cubo. O valor absoluto de x es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Tenemos, para poder usar la desigualdad que estuvimos usando ayer, tienen que tener ambas variables el mismo grado. Tiene que ser 2 o 3 o la misma función. O raíz de x menor o igual que la raíz de x más la raíz de y. Entonces, no podemos usar aquí nada de esto porque no estorba, no se puede. Entonces, no hay forma de encontrar, o no hay forma analítica más bien, no hay forma analítica de encontrar h de xy. Ya vamos a ver que en general no hay forma de encontrar h de xy porque este límite no existe. Entonces, vámonos a ir a una parte más difícil. Nosotros que tenemos que quitar este x cuadrado. Pero como en el anterior veíamos que la y no estaba al cuadrado, pero lo podemos quitar de tal forma que aquí tenga x a la 4 y aquí también x a la 4. Que aquí pueda tener x a la 4 y x a la 4 factor de algo. O y a la 4 y y a la 4 factor de algo. Entonces, para poder tener eso y poderlos quitar, voy a utilizar mi siguiente función, que va a ser x a la 2. ¿Listo? No, mentiras, aquí, esta no me sirve. Tiene que ser x a la 2 por x. Listo, del tipo f de x, f de y,
¿Listo? Yo puedo expresarla de cualquier manera. Entonces, organizando esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de, en este caso en x va a ser x al cuadrado por x al cuadrado. Acuérdense que y es x por x al cuadrado sobre x es x al cuadrado, entonces x al cuadrado más x a la 4. Listo, entonces esto me va a quedar límite de cuando x tiende a 0 de x a la 4, factor de x a la 4 más x a la 4. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 sobre factor de x a la 4, sobre 2x a la 4, perdón. Cancelando, esto me va a dar que es igual a límite cuando x tiende a 0 de 1/2, que es igual a 1/2. ¿0 es igual a 1/2? Pues no. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese límite no existe. ¿De acuerdo, chicos? Ah, sorry. Listo. Preguntas, sugerencias, oportunidades de mejora. Porque es que ayer estuvimos viendo que sí existen y todos. Bueno, vamos a terminar el ejercicio con el siguiente para que no se queden con esa expresión. Por eso dejé el último para el final. Entonces dice, determinar si. Sí. Límite. Esperen que no alcanza a ver. X a la 4 más y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿existe o no? ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo con esto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, evaluemos cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 me queda límite cuando x, y tiende a 0,0 de y cuadrado sobre y medios. Es decir, límite, y a la 4 sobre y cuadrado. X, y de 0,0 de y al cuadrado. Entonces, eso va a ser 0 al cuadrado, es decir, 0. Ese límite tentativamente es igual a 0. Ahora, miremos qué pasa cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0 tenemos algo similar. Límite de xy tiende a 0,0. Entonces, esto es igual a x a la 4 sobre x a la 2, es decir, límite cuando x, y tiende a 0,0 de x a la 2, es decir, 0 al cuadrado, es decir, 0. Probemos una línea más, un camino más. Cuando y es igual a x. Entonces, cuando y es igual a x, me queda límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 más x a la 4 sobre x al cuadrado más x al cuadrado. El límite cuando x tiende a 0 de 2x a la 4 sobre 2x a la 2. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de 2x a la 2. Es decir, 2, 0 al cuadrado, es decir, 0. Por 3 caminos diferentes, el límite me ha dado 0. Entonces, voy a suponer que posiblemente el límite sea igual a 0. Entonces, hagámoslo el teorema del emparedado. 0 es menor o igual que el valor absoluto de x a la 4 más y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 0 menor o igual que h de x. Vamos a ver si podemos encontrar h de x. Entonces, quedémonos solamente con la parte de la izquierda. Como todo está elevado al cuadrado, puedo poner x a la 4 más y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y pues, bueno, quitemos el 0, ¿listo? Entonces, organizando esto me va a quedar, va a ser menor o igual que, no me quiero alejar tanto,
perdón, de x a la 4 más y a la 4 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ustedes podríamos caer en la tentación anterior de decir que no se puede calcular la función h de x, pero aquí sí, porque primero que nada, en el dominador ambos tienen el mismo exponente. Y x4 yo lo puedo expresar como x cuadrado más y cuadrado. Déjenme les muestro. Esto va a quedar igual menor que x a la 2 por x a la 2 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Más y a la 2 por y a la 2 sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Alguien que no me haya entendido esta parte, lo único que hice fue expresar un poquito diferente esto. Ahora, hagamos lo de mi desigualdad. X al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Si multiplicamos por x al cuadrado, esto me va a quedar que es x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado por x a la 2 es menor o igual que 1 por x a la 2. ¿Listo? De la misma manera puedo encontrar que y al cuadrado por y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que y al cuadrado. De la misma manera. ¿Preguntas? Listo. Entonces, yo puedo expresar esto como 0 es menor o igual que, bueno, x al cuadrado por x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado más y al cuadrado por y al cuadrado. De hecho, debe haberlo copiado. Es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o qué? Ahora, esta función que está aquí a la derecha, ¿qué me representa? H de xy, ¿sí o no? Ahora, el límite de esa función cuando xy tiende a 0 es 0 o no. Entonces, el límite cuando x, y, si encontramos h de y, ¿qué podemos decir del límite de la función? ¿Existe o no existe? Que sí existe y es igual a 0. Ahora, bueno, ya se me va a acabar el tiempo, me quedan 10 minutos, no tengo más ejercicios de estos preparados, porque ayer toda la clase fue varios ejercicios de emparedado, les hice como 3 o 4, entonces seguir va a ser como una repetidera de lo que he venido haciendo ayer y hoy. Entonces, ya mañana voy a explicar lo que es continuidad, que es chiquito, es como por ahí unos 15, 20 minutos, y empiezo con derivadas. Ya mañana sí empiezo con derivadas bien. ¿Alguna duda respecto a límites? ¿Listo? Bueno, No, chicos, entonces, no siendo más por el momento, pues que tengan una bonita mañana y nos vemos nuevamente mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. José, dime. Maestra, ¿va a subir la presentación? Sí. Bueno, lo que hicimos hoy es que como a la mitad de la clase como que dejé de ver el de usted y nada más lo escuchaba, entonces, no, ¿para qué interrumpirle? Ya estaba muy entrada, entonces pues ya dije no. Pues Listo, no. sí, ahorita mismo lo subo. ¿Para qué va? Gracias. Listo, chao. Maestra, disculpe. Dime, Creo que también puedo subir las notas del día ya la subí. 20 y 21. Ya la No, subí. ¿Ya? Sí, ya la subí. Revísale y ya subí todas las notas. Ok. Es que las tenía incompletas y pues ya para terminar. Según yo ya la subí, pero revísale y yo ya subí todas las notas. Ok, bueno. Sí, Nos ya vemos están mañana. las notas del 20 y 21. Dice que no se tuvieron las fotos. Sí, es que estaba vacío el... Listo, entonces déjeme un momentito. Ya ahorita subo entonces las fotos, ¿vale? Ok. Nos vemos Listo, no mañana, me había maestra. fijado.
Muchas gracias. Listo. Chao, Cristian. Chao, Mauricio. Chao, chicos. Chao, ingenieras, que no hubo mucha participación, pero nos vemos en estos días.